este caso tengo un cuarto de circunferencia, cuya superficie ABC es un cuarto de circunferencia, y vemos como la profundidad de un segmento de un cilindro. En este caso estamos interesados en la fuerza que actúa sobre la superficie curva, debida a la presión del líquido. ¿Ya? Entonces, resumen, yo tengo una fuerza horizontal, una fuerza vertical, una fuerza resultante. Voy a tener la posición de esa fuerza vertical y la posición de esa fuerza horizontal. ¿Ya? Entonces, vamos avanzando. ¿Cómo encuentro la posición de la componente horizontal? Si yo tengo acá, fíjense, aquí la fuerza horizontal, que es la fuerza hidrostática, es la que ya nosotros habíamos tenido antes, que voy a tener que la fuerza horizontal es igual al peso específico del líquido por el HCG, por el área de la compuerta o el área mojada. Bien, entonces, como se trata de, fíjense, esta fuerza horizontal de aquí, la vamos a proyectar sobre esa pared vertical y aquí voy a tener mi HCG. Que en este caso, como es un rectángulo, voy a tener que es H medio. Como ustedes lo ven acá, gamma por H medio por el área. Pero ¿cuál es el área? A ver si alguien me puede decir. ¿A qué área se refiere? Porque yo tengo aquí ya una compuerta curva. ¿A qué área se refiere? La sección cuadrada sería, ingeniero. Sí, a la sección cuadrada sería el H por L, ¿no ves? Ese es el área. O sea, es la proyección sobre un plano vertical de la superficie curva. ¿Ya? De esa forma, nosotros vamos a ver que hallamos la fuerza horizontal. Dice, la pared sólida vertical que se encuentra a la derecha ejerce fuerzas horizontales sobre el fluido que está en contacto con ella, como reacción a la fuerza debida a la presión del fluido. Y se encuentra, en este caso, ¿no? Se encuentra ubicada a H tercios del pie de la pared y a 2 tercios de la superficie, ¿cierto? La fuerza horizontal y su posición se pueden encontrar utilizando los procedimientos desarrollados en las superficies planas, o sea, lo que ya hemos visto anteriormente. ¿Ya? El área va a ser H por L, ¿cierto? Y entonces ya la fórmula ya la tenemos y el centro de presiones es 2 tercios de H. En ese caso, ya vamos a ver cómo yo encuentro la componente vertical. La componente vertical que se encuentra a la derecha ejerce fuerza. A ver, recién se movió. La componente vertical de la fuerza ejercida sobre la superficie curva sobre el fluido puede encontrarse sumando las fuerzas que actúan en la dirección vertical. Fíjense, únicamente el peso del fluido, eso es importante. Únicamente, dice, el peso del fluido actúa hacia abajo y solamente la componente vertical FB actúa hacia arriba. Entonces, el peso y la fuerza vertical deben ser iguales. Entonces, ¿cómo encuentro yo el peso de un volumen de agua? Fíjense que ya hemos visto que el peso es gamma por volumen, peso específico por volumen. ¿A ver? ¿De acuerdo? Y el volumen va a ser el área de la compuerta por su longitud. Longitud se le llama la profundidad que tiene la compuerta. En este caso, que si yo tengo el cuarto de circunferencia acá, solamente para este cuarto de circunferencia, si este es el eje X, ya este X medio puede llamársele así, es la distancia al centro de gravedad de ese cuarto de circunferencia. ¿Ya?
Esto lo tenemos tabulado. Bien, entonces la fuerza total resultante, como ustedes ven, esto es, si yo tengo aquí una fuerza horizontal, supóngase que aquí tengo una fuerza vertical, directamente esta sería la fuerza resultante, ¿cierto? Es lo mismo, es un Pitágoras. Entonces, ya ustedes ven que la fuerza resultante va a ser la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. Depende si usted toma este ángulo tita o este ángulo alfa, ¿ya? Entonces, la tangente de tita, en este caso, va a ser fuerza vertical sobre la fuerza horizontal, ¿no? Si yo estoy tomando con respecto a la vertical, yo voy a tener al revés, ¿cierto? Entonces, depende qué ángulo usted esté considerando. ¿Lo ven, cierto? Entonces, ya tenemos la posición de la fuerza horizontal, la posición de la fuerza vertical. Tenemos la fuerza resultante, cómo se calcula, y tenemos el ángulo, ya sea con referencia a la vertical o ya sea con referencia a la horizontal, el ángulo que tiene esa fuerza resultante. ¿Eh? Bien, entonces, resumen, dice. Si tenemos una fuerza sumergida en un líquido estático, se puede utilizar el siguiente procedimiento para calcular las magnitudes, dirección y localización de la fuerza sobre la superficie. Lo primero que tenemos que hacer es aislar el volumen del fluido que está por encima de la superficie. Ahorita les voy a mostrar qué es lo que se hace. Calcular el peso del volumen aislado. La magnitud de la componente vertical de la fuerza resultante es igual al peso del volumen aislado. Actúa en línea con el centroide del volumen aislado, por eso tenemos que sacar el centroide de ese volumen. Dibuja una proyección de la superficie curva en un plano vertical y determine su altura. Calcule la profundidad del centroide. Luego, calcule la magnitud de la componente horizontal, ya le hemos visto la fórmula. Calcule la profundidad o el HCP, que sería el centro de presiones. Luego calcule la resultante, calcule el ángulo de la resultante y muestre en los problemas. ¿Ya? Bien, creo que hasta ahí nomás es la cosa esta de aquí. Ya hemos visto lo anterior. Entonces, vamos a hacer un resumen más. Ya aquí hemos mostrado que tenemos fuerzas horizontales, fuerzas verticales, vamos a hacer en una hoja ahorita aparte. Ahora es 18, ¿no? Ya. Supóngase, a ver, vamos a suponer aquí que tenemos este dibujo de acá. Aquí vamos a tener un cuarto de circunferencia. Esta, de aquí hay líquido hacia abajo. Por supuesto, aquí tiene una profundidad L. Bien. Aquí, hasta aquí, vamos a tener H. Y esto que es un cuarto de circunferencia, le vamos a llamar S. Por lo tanto, esto de aquí también vale S.
Bien, jóvenes. Lo que a mí me interesa es la parte de la superficie curva. Lo que quiero es encontrar, fíjense que a diferencia del anterior dibujo, la superficie estaba por aquí. Entonces ahí era más fácil, ¿no? Sin embargo, ahora, si yo hago un sistema de presiones y muestro aquí las presiones que tiene este líquido, vamos a ver que aquí no varía exactamente nada, ¿ya? Esto es la presión, va siempre perpendicular, pero aquí, como nosotros hemos dicho, la fuerza van perpendicularmente al plano tangente sobre esa superficie curva, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos encontrar aquí, debido a ese rectángulo aquí, puedo decir F1, ¿ya? Y solamente estoy sacando sobre esta pared aquí, hasta aquí, ¿ya? Pero cuando yo estoy considerando la superficie curva, entonces aquí yo tengo que hacer que aquí yo tengo una fuerza horizontal, ¿ya? Acá voy a tener una fuerza vertical y acá voy a tener una fuerza resultante. La posición a partir de aquí hasta acá yo le voy a llamar X, la posición de esa fuerza horizontal. Y la posición de esa fuerza horizontal yo le voy a llamar siempre el HCP, que sería el centro de presiones. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que me dicen? Por ejemplo, F1 no tiene ningún efecto sobre la superficie curva, ¿cierto? O sea, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Aquí yo voy a proyectar esta de aquí, ese rectángulo de aquí de abajo, es la proyección sobre un plano vertical de la superficie curva, que como ustedes ven, esta aquí tiene una altura S. ¿Ya? Y esto también es S, porque es un cuarto de circunferencia, las dos son S, ¿no? Como ustedes ven, eso, la superficie curva la estoy proyectando sobre un plano vertical. Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale mi HCG? Supóngase que este es el centro de gravedad de esa superficie plana, que es la proyección de esa superficie curva. Entonces, desde ahí hasta aquí, yo le voy a llamar HCG. Por lo tanto, el HCG va a ser igual a H más S, ¿cierto? Más S medio, ¿de acuerdo? Y el área va a ser, ay no, perdón, aquí no es S, aquí ¿cuánto vale? Ese valor de aquí ¿cuánto es? Ese que he borrado. Este valor es L,
que es la profundidad de la de ese bloque que tiene líquido. ¿Ya? Si no se da ese L, se puede calcular por metro, ¿no? En todo caso, a veces damos con puertas curvas que tienen, digamos, como unas ventanitas también que nosotros las podemos calcular. ¿Ya? Entonces, este valor es L. Entonces, el área va a ser S por L. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es aislar el bloque. Ya lo tengo aislado porque todo esto de aquí es líquido, todo hasta abajo es líquido. Y esto es el gamma de un líquido cualquiera. ¿Ya? Después, ¿cómo encuentro la fuerza horizontal? O el FH. Ya lo hemos estado calculando. ¿A qué es igual, si alguien se acuerda? Debe ser igual al peso específico por el HCG por el área. Peso específico para este ejemplo sería H más S medio por S por L. Para este ejemplo que no tiene datos numéricos, ¿cierto? Pero sí tiene datos genéricos. Bien, entonces, de esta forma nosotros podemos encontrar la fuerza horizontal. Muy bien. Yo les pregunto, ¿cuál es la posición? A ver si ustedes me dicen, ¿cuál es la posición de la ubicación del HCP? HCP. ¿A 2/3? No. No. Si nosotros estamos considerando esta fuerza 2, este F1 diré aquí, la posición de este F1 sería 2/3 de H, ¿no ves? ¿Sí? ¿Te das cuenta, no ves? De este F1 de aquí. ¿Ya? Pero fíjense cómo la superficie curva está más profunda. ¿Ya? Entonces vamos a ver que el HCP va a ser, en todo caso, el HCG más el momento de inercia con respecto a su centro de gravedad por el área de la compuerta por el HCG. Ya lo hemos visto nosotros, la misma fórmula, ¿cierto? Bien, fíjense, no me vayan a confundir acá. Yo voy a tomar que esto es L y esto es AS. Entonces el momento de inercia va a ser L por S al cubo sobre 12, ¿cierto? Y el área que voy a ocupar es S por L para hacer esta fórmula de aquí. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Lo ven? No. Siempre me voy a referir, para cuando yo estoy haciendo la fuerza horizontal o fuerza hidrostática, yo me voy a referir siempre a la proyección de la curva sobre un plano vertical. ¿Ya? Por eso aquí esa proyección, como ustedes ven, es S por L, que es la profundidad. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos el momento de inercia, podemos encontrar el HCG. El HCG ya lo tenemos acá. Tenemos el área, tenemos todo. Entonces, de esa forma nosotros podemos encontrar la componente horizontal. Ahora vamos a ver cómo encontramos la componente vertical.
que el FB. Nosotros hemos dicho que acá vamos a tener dos fuerzas. Este es el peso del líquido, ¿ya? Que va a ser igual a la fuerza vertical. Entonces vamos a ver que este es igual al peso del líquido. Bien, ¿y cómo calculamos el peso del líquido? Peso Peso es igual específico por volumen. peso específico por volumen. Y ahora sí. Ahora, ¿cómo encuentro ese volumen? ¿Cuál volumen sería? Área por alturas. A ver, del dibujo, ¿cuál volumen sería? Por supuesto que esto sería, Área por S. ya, podría ser aquí el peso específico del líquido por el área por L, ¿cierto? ¿Sí? Ese es volumen. Pero lo estoy teniendo aquí chiquitito. Aquí lo vamos a hacer. ¿Cómo calculamos todo el peso del líquido sobre esa área curva? A ver. ¿Solamente será de la compuerta o sola? Fíjense, lo voy a hacer con otro color acá para que ustedes no se confundan después. Todo esto es líquido, ¿sí? Todo ese peso es el peso que soporta esa superficie curva, ¿sí o no? Que cae sobre esa superficie curva. ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen? Entonces, yo voy a tener toda esa área de ahí. ¿Ya? Entonces, fíjense, voy a tener área 1. Aquí le voy a poner área 1 y aquí le voy a poner área 2. ¿Ya? Entonces, me refiero a esta área de acá, ¿no veo? Vamos a hacer acá. La fuerza vertical es igual al peso. El peso es igual a gamma de líquido por volumen. Y eso es igual a gamma de líquido por el área total por la longitud. Fíjense, yo voy a tener un área 1 allá arriba, que sería S por H. ¿Y cuál es el área de abajo? Pi por radio a la cuarta sobre 4. Pi por R cuadrado sobre 4, ¿no? ¿Sí? Sí. Pi por R es el de todas las circunferencias sobre 4. Este sería el área 1, el área total, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo calcular la fuerza vertical acá? Gamma de líquido por S por L más pi por R cuadrado sobre 4 por la longitud. ¿De acuerdo? Ya tengo la fuerza vertical. Han visto que es todo ese volumen que yo lo borré ahí, que lo dibujé con celeste, que recae sobre esa compuerta vertical. Muy bien. Ahora, ¿cuál es, en este caso, cuánto vale esta distancia de aquí? Bien, ¿alguien tiene referencia de esa distancia de ahí?
que va a ser a ese centroide. ¿Cuánto vale la distancia y ese centroide? Ese centroide, el X medio en este caso, hay varias fórmulas, pero acá es lo mismo. Este X medio es igual, según fórmula, creo que hace ratito lo vimos, 4/3 de pi por r, creo algo así. Pero aquí también tengo otra fórmula que es, a ver, por ahí la tengo, 0,42, 0,424 de r, ¿no? Entonces, aquí el X medio, 0,424 del radio. O era un 4/3, creo, no sé, por ahí sí lo tengo, creo también. 4 veces el radio sobre 3 pi era. Era exactamente, que eso es 4 veces el radio sobre 3 pi. No sé si sale lo mismo. A ver, divídamelo, a ver si es lo mismo. 4 dividido entre 3 pi. Sí, sale lo mismo, ingeniero. Ya. Ojo, ojo, ojo. Ya. Pero ese es, le vamos a llamar X2, no solamente X. Porque fíjense, a ver, aquí lo voy a volver a dibujar, ¿ya? Para que lo veamos bien. Yo tengo aquí un bloque que voy a tener un peso 1. Y aquí voy a tener un peso 2. El peso 1 más el peso 2 es igual al peso total, ¿cierto? Entonces este es el gamma del líquido por el área 1 por la longitud, más el gamma del líquido por el área 2 por la longitud, es igual al peso total, ¿cierto? Lo que nosotros hemos hecho hace ratito era gamma del líquido por la longitud por área 1 más área 2, ¿cierto? Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Acá. El área total era el área 1 más el área 2, ¿sí? ¿Se ve, no ve? No había habido una sala de espera. No levanto la cabeza. Bien. ¿Lo ven, no ve? Que es lo mismo. Pero fíjense, aquí yo voy a tener un X1. Aquí voy a tener un X2. Si esto de aquí vale S, ¿cuánto vale el X1? La distancia a ese peso 1. Vale ese medio, ¿no ve? ¿Sí? Porque si yo tengo un cuadrado o un rectángulo, en esa voy a tener el S medio. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí, el X2, eso es lo que yo tenía aquí, 4 sobre 3 pi del radio. Entonces, de esos dos, yo tengo que sacar aquí, como esta es la posición de la fuerza vertical, entonces, fíjense que los dos pesos tienen diferentes X ahí, ¿no? Entonces, este va a ser el X medio. Entonces, ¿cómo encuentro ese X medio que
la posición ya de la fuerza vertical total ahí. Entonces yo voy a tener el X medio acá, va a ser el área 1 por el X1 más el área 2 por el X2 sobre área 1 más área 2, ¿cierto? Bien, la dejo la fórmula ahí porque como no tengo datos, simplemente para que ustedes vean de que lo que yo estoy considerando aquí, en este caso, yo estoy considerando todo este bloque de agua o de líquido que cae sobre la superficie curva, ¿no? Porque esa superficie curva es la que soporta todo ese peso, ¿no ve? ¿Sí o no se ve o no se ve eso? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, ingeniera. Entonces, ustedes lo ven que en estática han hecho esto, ¿no ven? La composición de los centros de gravedad sí son diferentes, ¿no ven? Acá, en la figura que nosotros hemos tomado en el otro ejemplo, simplemente nosotros la superficie de agua estaba por aquí. Por eso es que el X2 sería simplemente ese 4/3 de 4R sobre 3pi. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Aislar el volumen del fluido que está por encima de la superficie. ¿De cuál superficie? De la superficie curva. Calcular el volumen aislado. O sea, aislar, más que todo. Enseguida vamos a hacer un ejemplo de cómo vamos a aislar todo ese bloque que está sobre la compuerta curva, ¿ya? Calculamos la fuerza vertical, dibujamos la proyección de las superficies curvas sobre un plano vertical para determinar su altura. Luego encontramos el HCG, encontramos la fuerza horizontal, la profundidad del centro de presiones. Aquí nos falta la fuerza componente resultante, ¿no ven? La componente de la fuerza resultante. Entonces vamos a tener que la fuerza resultante es igual a la raíz de FB cuadrado más FH cuadrado. Y θ va a ser igual al arco tangente de la fuerza vertical sobre la fuerza horizontal. Eso ya depende de cuál ángulo es, ¿no? Bien, entonces de esa forma nosotros calculamos tanto la fuerza horizontal como la fuerza vertical sobre una superficie curva. ¿Ya? Bien, vamos a hacer un ejemplo ya con número. Dice, en la figura que se muestra, se retiene un cuerpo de fluido estático. Calcule fuerza horizontal, fuerza vertical, fuerza resultante. Ya. Todo esto de aquí es líquido. Aquí. Tengo una compuerta curva. La compuerta curva. Y aquí voy a tener un radio. De 0,75 metros. De aquí hasta aquí. Un 85 metros. Me dice que es agua.
Ahora, lo que se quiere, fíjense que aquí yo tengo una superficie curva. Lo que yo quiero calcular es esta fuerza horizontal. Quiero calcular esta fuerza vertical. Quiero calcular esa fuerza resultante y sus posiciones. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, voy a hacer dos figuritas acá, ¿ya? Para que lo veamos bien. Voy a tener la proyección. El agua está por aquí, ¿ya? De aquí a aquí vale 1,85. Esto vale 0,75. Esto vale 0,75. Esto vale 1,85. Nosotros proyectamos la superficie curva sobre un plano horizontal, no se olviden. Así como cuando está inclinado igual, nosotros lo proyectamos. ¿Cierto? Bien. Después voy a hacer esto. Me dice aislar solamente la superficie curva. ¿Ya? Eso me sirve porque dice aislar el volumen de agua, es decir, para poder encontrar la fuerza vertical. Porque me dice aislar el volumen del fluido que está por encima de la superficie curva, ¿ya? Yo lo estoy aislando. Fíjense que esta partecita de acá no me interesa. ¿Por qué no me interesa esa parte? ¿Alguien me puede decir? Todo eso que está con el amarillo. ¿Me interesa o no me interesa? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Estamos pensando, ingeniera. Ya, porque fíjense, lo que yo estoy calculando es las fuerzas que actúan sobre la superficie curva, ¿cierto? Entonces, todo este bloque que he dibujado con amarillo acá, ¿actúa sobre la superficie curva? No actúa. No actúa, ¿cierto? No actúa. Por eso es que me dice aislar el bloque o el volumen que está por encima de la superficie curva. Porque eso es lo que me interesa justamente para poder encontrar la fuerza vertical. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, por eso que yo solamente tomo en cuenta esta partecita de acá. ¿Ya? Solamente todo ese bloque de agua que yo tengo ahí. Porque eso es lo que me actúa sobre esta superficie curva de acá que estoy repintando. ¿Ya? Y este aislado lo tengo acá. ¿Ya? Entonces, fíjense, eso me va a servir para aquí tener un peso 1, como ya habíamos hecho acá, un peso 2. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo la fuerza vertical. Y aquí voy a tener un X medio. ¿Sí? Para eso yo la pongo, lo pongo retirado, aislado, de ese volumen que está sobre la superficie curva. Bien.
Ahora siempre me confundo. Esto de aquí, ¿cuánto vale esto de aquí? Que he borrado. L es L, ¿no ven? Eso es L. A ver, el ejemplo me lo dio para ¿cuánto? L, 2 metros. Es decir, la profundidad L, ¿no ven? Entonces esto es 2 metros. ¿Ya? Mire, 2 veces ya me voy confundiendo ahí. Ese es 2 metros. ¿Ya? Esto de aquí es 0,75. y cuando no tengamos la L, L, ingeniera, ajá, cuando no tengamos L, se lo hace por metro de profundidad. ¿Ya? Normalmente se lo calcula por metro de profundidad. Muy bien. ¿cómo sería? Ahora, aquí tengo tanto. Aquí tengo, no quiero hacer coincidir con esta fuerza de aquí, porque esta es diferente. Fuerza horizontal. Acá le voy a escribir desde aquí hasta aquí es mi HCP. De aquí hasta aquí le voy a calcular que es mi X medio. Que son las dos posiciones que yo conozco, que yo voy a referirme con mi gráfico. ¿Ya? Bien, entonces, fíjense, nada que ver con este punto de aquí. Este punto es, yo le llamo centro de gravedad. ¿Ya? Pero ese centro de gravedad es para que yo calcule este HCG. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra cosa importante, yo me voy a referir solamente a esta área de aquí. ¿Ya? Bien. Esto es para conseguir la fuerza horizontal y este dibujo de acá es para conseguir la fuerza vertical. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos calculando la fuerza horizontal. A ver. En primer lugar, según el dibujo, ¿cuánto vale mi HCG? A ver, ¿alguien me puede decir cuánto vale ese HCG? No se olviden que ese centro de gravedad es de la plaquita verde esa, ¿no? ¿Sí? El centro de gravedad que yo calculo es de aquí. Esa de ahí es la proyección. Entonces, ¿cuánto vale el HCG? 1.85 más 0.75 dividido entre 2. Perfecto. A ver si me van ayudando con el cálculo, por favor. Dos coma 225. 2,225 me dijo, ¿no? Sí. 2,25, entonces lo vamos a poner. Bien. Ok. Entonces, ¿cómo calculo la fuerza horizontal ahora? Esta fórmula no cambia, gamma de líquido, HCG por el área de la compuerta en este caso. Y vamos a tener 9,81 kilonewton metros cúbicos por 2,25. ¿Y cuál es el AC ahora? El 2 por 0,75. 2
por 0,75. No se olvida, por eso se la estoy remarcando ahí con verde. ¿Ya? Entonces, ya yo la tengo la fuerza horizontal. ¿Cuánto sería esa fuerza horizontal? $33,11. 33. Ujú. 11. Este está bien, este valor de 2, 2, este, 2,23. 2,23 sería, ingeniera, el redondeo. 2,23. A ver, entonces, ¿cuánto es esto de acá? Con ese cambio sería 81. 32,81. 32,81 kilonewton, ¿no ve? Bien. Sí. Ahora, ¿cuánto vale el HCP? Sería el HCG más el momento de inercia, HCG por el área. Vamos a tener 2,225, me dijo, ¿no ve? Para ser más exacto. Más. Sí, eso era. Ya, el momento de inercia, a ver si ustedes me dicen del cuadrado. Dos, 0,75. El momento de inercia de esto es B por H al cubo sobre 12, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener base que serían 2 por 0,75 al cubo sobre 12. El HCG es 2,225. ¿Y el área? ¿Cuál es el área? El área que voy a tomar. 2 por 0,75. 2 0,75. por 0,75. Este 2 se me va con este 2. Esto aquí se me queda y me hace cuadrado acá, ¿no? Entonces el HCP, 2,225 más 0,75 al cuadrado sobre 2,225 por 12, ¿no? Ok, ¿cuánto sería ese valor? 2,25. 2,25, un poquito más abajo, ¿no? Casi nada, ¿no? Casi coincide con el HCG, ¿no? Sí. Habíamos dicho en una ocasión que cuanto más profundo es ese centro de presiones de la fuerza horizontal, casi va a coincidir con el centro de gravedad. Se acerca más. Mientras más profundo, vamos a ver que se acerca más al centro de gravedad, al centro de presiones. ¿Ya? Bien, entonces este sería metro. Perfecto. Muy bien. Ahora, ya tengo una respuesta que es aquí y tengo la otra respuesta que es acá. Bien, ahora voy a calcular la fuerza vertical. F sub B. A ver. El peso 1
¿Cuánto sería? Gamma del líquido por el volumen 1. El gamma del líquido, 9,81 por el área. ¿Qué área? Yo escucho. ¿Cuál es esa área 1? No se olviden que ya yo estoy aquí. 1.85 por 2. No, ya ese dibujo que tiene el verde ahí no hay que ver, ya eso es para la fuerza horizontal. Por eso aquí arriba le puse esto de aquí para la fuerza horizontal y este esquema es para la fuerza vertical. Bien. Ahora. 1.85 por 0.75. Exactamente, 1,85 por 0,75, que es el área, y la longitud o la profundidad va a ser por 2. W2, gamma de líquido, por el volumen 2, 9,81. A pesar que, para no hacer todo eso, mejor voy a sacar área 1 más área 2, porque esa área yo la voy a volver a ocupar, ¿no? Área 1 más área 2. Área 1 me dijeron que era 1,85 por 2. Y el área 2, que sería el cuarto de la circunferencia, ¿sí? Por 0,75 al cuadrado sobre 4. Muy bien, calcúleme este valor de 1,85 por 2, porque lo tengo que volver a calcular, a encontrar eso, ¿no? ¿Cuánto sería? Por favor, colabórenme. 1,85 por 2. Ingeniera, ¿no sería 1,85 por 0,75? Por 0,75, ¿no? Bien. Creo que le había puesto 0,75 al comienzo, ¿no? Ya. ¿Cuánto sería? 1.82. 83. 1,83, ya. ¿83 o 38? 83, ingeniero. 83, ya. 38, ingeniero. ¿De nuevo? Es 1,83, creo que es la sumatoria área 1 más área 2, ingeniera. Ya, yo quiero que me multiplique 1,85 por... Esto, ingeniero. El total lo saqué yo. Ya, es que yo necesito de nuevo ese valor para poder encontrar el X medio, ¿no ve? Por eso es que quiero que me lo calculen de una vez. 1.38, ingeniera. 1.39. Ya. Hola, ¿me escuchan?
Sí, Sí, ingeniera, está bien. Lo que pasa es que se me cortó de mi computadora, ya se me cortó el internet y seguía con mi tablet. Esta mañana se cortó mi tablet y mi computadora seguía. No sé qué pasa. Bien. Y pi por 0,75 al cuadrado sobre 4, 0,44. 44, mira. 0,44. Entonces el total, 1,83. 1,83 el área total. Bien, Redondeado 1.83. ya. Ahora, la fuerza vertical entonces va a ser el gamma del líquido por volumen. Entonces vamos a tener 9,81. Volumen sería el área total, que sería 1,83. Y ahora sí la profundidad, ¿no ve? La profundidad que tiene, eso de ahí es 2 metros. Eso es innegable. Entonces, de esa forma yo voy a encontrar la fuerza vertical. ¿Cuánto sería la fuerza vertical? En kilonewton, ¿no veo? Ya, dice, ingeniero, una pregunta, ¿cómo se saca la L? L es un dato del problema, no lo saca. ¿Ya? Es un dato. Esta En longitud de metro de aquí, profundidad se refiere, ingeniera. 100 metros de profundidad. ¿Ya? Este L es un dato. Y si no me da como dato, yo lo tomo por 1 metro de profundidad. ¿Ya? Bien. ¿Cuánto sería ahí? No, están lerdos mis calculadores. ¿Qué pasó? 35.90, ingeniero. Bien. Ahora, lo que yo tengo que sacar es la posición, como hemos hecho el ejemplo allá de arriba. Aquí yo voy a tener un X1 y acá voy a tener, no, al revés, ¿no? Porque estoy sacando de acá, ¿no veo? Aquí yo voy a tener que es un X1 igual de acá, tener un X2. Porque estoy sacándolo desde ahí. Ahora, ¿se dan cuenta, no ven? Porque no me si yo tengo un rectángulo, perdón, un cuarto de circunferencia, aquí me da, así me da, ¿no ve? Los centros de gravedad, un X medio y un Y medio, ¿no? Para el centro de gravedad, ¿cierto? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? ¿De dónde a dónde? Por eso es que le cambié allá. Bien. Entonces el X1, ¿cuánto vale el X1? Que va al peso 1. Vale 0,75 medio, ¿no ve? Y el X2 va a ser 4R sobre 3 veces pi, 4 sobre 3 pi de 0,75.
El área 1 era 1,39. El área 2 es 0,44. Entonces, el X de la fuerza vertical sería 0,75 medio por 1,39 más. ¿Cuánto es este valor de aquí? Para no escribirlo. Si me lo calculan mejor ahí. 0,32. 0,32. Y el de allá del otro lado. No, el 0,32 es X medio 2, ingeniera. Aquí. Este. Porque Sí, este tenía y X1 medio es 0,375. 375. Exactamente. Ya. Y el área total era 1,83, ¿no veo? Bien, entonces esa ya sería la distancia que hay. 0,35. 0,35. Esa es la posición de la fuerza vertical. Ese 0,35 es este de aquí. X medio. ¿Ya? Es de ese valor. Si lo hubiera tomado del otro lado, entonces yo tengo que restarle, ¿no ve? Por eso es que dice, al final en el dibujo, lo que tiene que poner usted es la ubicación perfecta, ¿no? Nada, por ahí me pone 0,35 y me pone otra posición, o sea, desde otro punto de referencia, ¿no? Tiene que estar marcado perfectamente la referencia, ¿ya? Muy bien. ¿Qué me falta calcular? Me falta calcular La fuerza la resultante. fuerza resultante. La fuerza resultante va a ser la raíz de la El fuerza ángulo. y el ángulo. La raíz de 35,9 al cuadrado más 32,81 al cuadrado. Ya. Y esta es la fuerza vertical. A ver, aquí le vamos a poner qué tipo es esto. Ese ángulo. Ya, un momentito. Sí, hola. Ya, ahorita ya. Ya salgo. Un ratingo, vayan calculándome por favor. Ahorita vengo.
Bien. Hola, hola, ya volví. ¿Cuánto salió la fuerza la fuerza resultante? 48.63 kilonewton. Mira, 28.63 kilonewton. Si yo tengo este ángulo de aquí, entonces la tangente de tita va a ser igual a la fuerza cateto opuesto, fuerza horizontal sobre la fuerza vertical, ¿no? Entonces tita es el arco tangente de la fuerza horizontal, 35.9 sobre 32.81. Creo que era eso, ¿no? Fuerza vertical al revés, 35.9. Y la otra es 32.81. ¿Cuánto vale el ángulo? 32.42. 32.42. 42, ingeniero. Sí, ¿Cómo? 33. 33. 43, ingeniero. ¿Ah? 43. 43. Ya. Entonces, ya tengo, ay, lo rayé. Ya tengo esto, ¿no? Listo. Tengo todo lo que me pedía. ¿Se entendió? Hola, hola, ¿se entendió? Sí. ¿Qué dicen? Lo básico, lo elemental está aquí en ese gráfico, en esos gráficos, ¿no ven? Muy bien. Sí, sí, ingeniero. Haremos uno más y ustedes me ayudan. Y mañana lo vamos a rematar con algunos otros problemas más complicaditos, ya no ven. Vamos a hacer, a ver si podemos hacer hasta las de mañana. Quiero pasarle unos problemitas más. Bien, bien. Ya, si yo tengo aquí, ya es el práctico de esto, ya está. Ya lo tienen. Acá igualmente me piden, a ver, aquí tengo una parecita. Ya, antes que me olvide, L vale 3 metros acá. Y aquí tengo lo siguiente. Aquí tengo una soldana, un punto de articulación, donde me va a mover esta compuerta de aquí. Ya, o sea, vamos a dibujar más bonito. La compuerta yo la voy a poder mover aquí así. Y aquí, abajito, bueno, ya me fui. Ahora, esa compuerta asienta perfectamente aquí, ¿no veo? Ya. Ahora,
De aquí yo voy a tener agua. Esta profundidad aquí es 3 metros. El R vale 2 metros. Bueno, no necesito más. Ahora, lo que me pide es determinar la fuerza. Acá abajo le voy a poner para hacer la proyección ahí. Determinar la fuerza F necesaria para abrir la compuerta. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo voy a tener una fuerza así. Yo voy a tener que aplicar una fuerza para poder levantarle esa compuerta. ¿Ya? Yo la levanto y la roto hacia acá, hacia afuera, ¿no ve? Entonces me queda libre y sale el líquido por ahí. Entonces, normalmente eso está estático, ¿no? Estático porque aquí tiene una articulación en el punto O. Muy bien, jóvenes. No nos olvidemos que el líquido que actúa sobre esa compuerta está por acá. Al revés de lo que nosotros teníamos allá, ¿no ve? Al otro ejemplo. Todo esto es líquido. Pero va hasta ahí. ¿Ya? Muy bien. Me piden encontrar la fuerza. Fíjense que eso tiene que estar estático. Yo voy a tener una fuerza horizontal. Voy a tener una fuerza vertical. Aquí voy a tener una posición X medio. Acá voy a tener una posición HCG. Y por último me piden una resultante. Y por último una fuerza. Pero esa resultante simplemente es la componente o la resultante de la fuerza horizontal y vertical, ¿no ven? Bien. Ahora, ese de determinar la fuerza F para abrir la compuerta es una de las preguntas. Me piden fuerza horizontal, fuerza vertical, el HCP y el X medio. Y por supuesto la fuerza resultante y el ángulo θ. Y también me piden cuánto vale F. Ya, todas esas son las incógnitas del problema. Ajá. No quería yo para hacer mi dibujo libre ahí. Todas esas son preguntas. Bien, lo primero que tengo que hacer para hallar la fuerza horizontal. Y voy a proyectar. Y lo que tengo que hacer aquí es, la superficie curva me proyecta aquí. Entonces, de aquí a acá tengo 3 metros. Esto es 2 metros. Y
aquí tengo la longitud L que vale 3 metros. Muy bien. Entonces mi HCG viene aquí. De nuevo, lo mismo. Componente horizontal. Facilito, a ver si podemos. Gama de líquido por el HCG por el área. Rápido. 9,81 por el área. ¿Cuánto vale el HCG? 4. 4. ¿Y el área? El área. Vamos, jóvenes, de una vez, rápido. ¿Escucho? 3 por 3. Sí, ingeniera. 2 por 3, ¿no ven? Listo. Sí. Kilonewton. Ya, calcúlemelo. El HCP, HCG, momento de inercia, HCG por el área. Esto sería 4. El momento de inercia sería 3 por 2 al cubo sobre 12 por el área, que es 2 por 3 por el HCG, que sería por 4. Este 3 se me va con este 3, esto acá y me sale cuadrado. Ya, ¿cuánto sería? Vamos, jóvenes, rapidinho porque vamos a descansar ya. Mañana nos podemos quedar La más fuerza tarde. horizontal sale 235.44 Ya, kilonewton. kilonewton. Ahora calcúleme cuánto sale el HCP. .08, ingeniero. 4,08. 0,2 saqué. Ya, no vamos a pelear. De acuerdo. Listo. Ahora me escucha. ¿Ya? Escúchenme. ¿Cuál es el peso para la fuerza horizontal, para la fuerza vertical? Vamos a hallar la componente vertical FB. Sabemos que eso, el FB, es igual al peso del líquido por el volumen. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál volumen voy a considerar? Nosotros sabemos que vamos a tener el gamma del líquido por el área, por el L, ¿no ven? L sabemos que vale 3 metros. Eso es un dato. Ya, pero ¿cuál es el volumen de agua que está, o el área sobre la compuerta? Porque yo les digo el peso. Si ustedes se fijan acá arriba, el peso que está sobre la compuerta es todo esto amarillo, ¿no ven? ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque aquí arriba tiene agua, todo eso es agua. Pero la diferencia con este ejemplo de acá, ¿cuál es?
que yo simplemente voy a considerar ese volumen para la fuerza vertical. Ese es un volumen imaginario que yo voy a tener. Esto es 0,75. ¿Ya? Ese es un área imaginaria que está por encima de la compuerta. ¿Ya? En estos casos, cuando el líquido no está por encima, como en este caso de acá, que está por encima, fíjense, de esto de aquí, ¿ya? Porque esto actúa directamente sobre la compuerta, pero una forma de calcular esto de acá es un área imaginaria. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el área imaginaria ahí? Vamos a tener 9,81 por pi por r al cuadrado sobre 4 por la profundidad que vale 3. 9,81 por pi por 0,75 al cuadrado sobre 4 por 3. Me explico, ¿no ve? Aquí yo voy a tomar un área imaginaria. ¿Ya? Un área imaginaria que está... Hola, hola. Hola, hola. Que estoy suponiendo... Ya. Lo que pasa es que se me corta de repente otra vez. Estoy suponiendo que el volumen de agua que lo tengo así, ¿ya? Eso es aceptable en estos casos cuando la compuerta está de la otra forma, es como si lo empujara, ¿ya? Es decir, como si ustedes ven, ustedes pueden decir, pero si aquí no tengo ni un peso, ¿sí? ¿Lo ven, no ven? No tengo ni un peso ahí sobre esa compuerta. Entonces sí, pero hay una fuerza horizontal ahí, ¿ya? Una fuerza vertical, que yo la voy a considerar como un área imaginaria, ¿ya? Bien, entonces, en este caso, Ingeniera, disculpe, yo lo voy a considerar. el valor de ese 0,75 nosotros o sea, No es lo ponemos en el 0,75, caso de es que 2 sea metros. otro ejercicio. No, perdón. Estoy con el anterior ejemplo todavía yo. El radio aquí, ¿cuánto vale? Es que ya me dio sueño. 2 metros. 2 metros, gracias. El 0,75 puede ir allá arriba, ¿no? Bueno, ok. Entonces, aquí está bien. 2 metros. Ah, no, no es 0,75, aquí es 2 por 3. Ya. ¿Cuánto sale la fuerza? 23,11. ¿Cuánto? 23, 23,11 sí, como 11. kilonewton. Muy bien. Ahora aquí es fácil decir un X medio, ¿cierto? Un X medio, fíjense que estoy tomándolo desde el vértice O hacia allá, y está bien que es 4 tercios, 4 sobre 3 pi r. Eso sería 4 por 3 pi por 2.
¿Está bien ese 23.11? No, a mí me No, sale ingeniero, a mí me salió 92, 92.46. Igual a mí 92,46. 92, Aquí, 46, porque acá yo veo que tengo otro resultado, 90 y ¿cuánto? 92.46. Exactamente, ese es el ¿Por qué habrá resultado. dicho eso? Ya, ese es el resultado. Bien. Y ahora el X medio. Bueno, aquí tengo que ser 85 metros. Bien. Ahora, ¿cómo puedo determinar? Tengo que irme ya un poquito de arriba. Lo voy a copiar. Porque como ya no lo veo para que no me equivoque mucho. Ya. Ujú. Ahora, yo voy a tener, como todo eso está en equilibrio, ¿ya? Para poder soportar la fuerza y poder encontrar esa fuerza F, voy a tener sumatoria de momento con respecto al O, y eso va a ser cero, ¿cierto? Entonces, voy a tener F por R positivo más FB por X medio menos FH ¿por cuánto? Un tercio. No, por el HCG menos 3, ¿no ves? Porque yo tengo que considerar esta distancia, que sería el HCG menos 3. El HCP, perdón. Y aquí me equivoqué, también no es HCG, es HCP. Porque es centro de presiones, ¿no? Fíjense que tengo el HCP que ya encontré más arriba, que sería este de aquí, menos 3, entonces yo tengo esa distancia de ahí. Esa distancia de ahí sería el HCP menos 3, y eso va a ser igual a 0. Entonces tengo F por 2 más la fuerza vertical, 92.46 por 0.85 menos el FH, 235.44 por 402 menos 3, igual a 0. Entonces, de esa forma puedo encontrar F. A ver si me lo pueden calcular. Entonces, esa va a ser la fuerza para poder abrir la compuerta, ¿no?
Bien. A ver. 80.78. Dale, ingeniero. Kilonewton, a ver. Con esa fuerza entonces yo puedo abrir la compuerta. Kilonewton. Bien. Ok, jóvenes. Esto lo paso enseguida para que ustedes ya puedan ir haciendo el práctico. ¿Ya? Mañana alguien me preguntaba sobre los momentos estáticos, centros de masa, momentos de inercia, creo que le pedí, de una figura geométrica compuesta para las otras compuertas que no son curvas. Mañana vamos a hacer un ejercicio de eso ya, para que lo tengamos más claro también. ¿Ya? Y con eso vamos a terminar un poquito esta parte. Y lo único que nos faltaría ya sería lo que nos faltaría sería fuerzas hidrostáticas en presa para ver la estabilidad de un muro de contención. ¿Ya? Que fíjense que vamos a hacer el mismo concepto, lo mismo, pero vamos a poder comprobar la estabilidad de la presa con algunos coeficientes de deslizamiento y un coeficiente de seguridad contra el vuelco. ¿Ya? Y también la presión que va a haber sobre la base de la presa, ¿no? Entonces con eso ya vamos a poder terminar y dar el examen. ¿Ya? Bien, entonces yo necesitaría mañana y unas 2 clases más, y para el otro viernes quedamos el examen, ¿cierto? Viernes 26, creo. ¿Sí? Entonces, por ahí hacemos una clase lunes en la noche, miércoles, y ya con eso ya estamos listos para dar mañana, un lunes y miércoles de la próxima semana, y con eso ya estamos listos para dar el examen el viernes. ¿Ya? No vamos a irnos más allá porque ya estamos a fines de noviembre. ¿Ya? Bien, entonces nos vemos mañana, jóvenes. Hasta luego, ingeniera. ¿A qué hora? Hasta luego, ingeniera. Mañana en horario de clase, pues mañana es viernes, ¿no? Ah, mañana es viernes, ¿no? Sí. Sí. Ya. Claro. Ok, ya estamos con sueño todos. Gracias. Ok, Hasta luego. Mañana voy a tomar Hasta luego, asistencia. ingeniera. Chao, chao, mañana, hasta mañana.